incrementando el número de participantes, pero ya son las 9:31, ¿qué puntualidad germánica tenemos? Bueno, pues vamos a empezar este webinar sobre la eficiencia energética en el sector de la edificación. En primer lugar, por supuesto, pues agradecer a todos, tanto a los ponentes que nos acompañan hoy como a todos los que se están conectando, que tenemos una audiencia prevista de más de 200 participantes. La participación en este webinar, impulsado por Serigas, donde vamos a abordar diferentes aspectos que marcan la realidad actual y futuro del sector de la edificación. Los diferentes agentes que hoy hemos invitado abordarán temas sobre la visión del presente y del futuro, después de la obligatoriedad de aplicación del nuevo Código Técnico de la Edificación, la estrategia a largo plazo de la rehabilitación energética anunciado por el MINMA y también pues, el programa de rehabilitación energética que está haciendo el MITECO con el único objetivo de impulsar la sostenibilidad en la edificación. Tal y como estábamos comentando con los ponentes antes de empezar, esta situación anómala en la que nos encontramos hoy por el tema de la pandemia, pues va a impulsar, es un reto al sector de la edificación, lo va a impulsar para aumentar incluso más el confort en los edificios, ¿no? Tanto en los residenciales como en las oficinas, donde, como comentaba el señor Prieto, pues hay que asegurarse que la renovación del aire es totalmente compatible con el tema de la no contaminación, perdón, contaminación no, de la pandemia, ¿no? De que los virus no se transmiten. Bueno, pues además de todo esto, seguimos con nuestro reto de transformar el modelo energético para cumplir los objetivos medioambientales europeos. Como todos ya sabéis, porque desde Serigas lo repetimos y realmente lo creemos así, el gas permite avanzar en estos retos europeos porque simplemente con la sustitución de otras fuentes de energía más contaminantes se reducen las emisiones GEI de forma muy rápida. Por tanto, solamente con hacer esas actuaciones estamos haciendo detracción de la economía, dado que eso da mucho trabajo pues, a los instaladores, a los que están fabricando los aparatos, etc. Bien, en este webinar tendremos la oportunidad de conocer la opinión de tanto los agentes de la nueva construcción como la rehabilitación y reforma como motor del impulso de la reactivación económica de nuestro país. Así pues, contamos con el señor Luis Vega, subdirector general de Arquitectura y Edificación, y el señor Pedro Prieto, director de ahorro de eficiencia energética del IDAE. Posteriormente, trataremos una mesa redonda con diferentes actores que intervienen en la edificación de temática tecnologías energéticas en edificación hacia los sistemas de hibridación. Luego los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar sus opiniones y formular todas las preguntas que consideren oportunas. Para ello, como decía Pedro al principio, tenemos el chat del Zoom donde cada uno puede dejar sus preguntas y luego al final intentaremos contestarlas. Si nos diera tiempo, pues nos pondríamos en contacto con la persona correspondiente para darle una contestación ya fuera de este ámbito del webinar. Y sin más dilación, doy paso al señor Luis Vega Catalán, subdirector general de Arquitectura y Edificación. Muchas gracias. Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, voy a intentar compartir una presentación, pero vamos, simplemente por tener, digamos, un elemento de fondo. Realmente la mayoría de las ideas son autocontenidas. Un segundo. Compartir pantalla. No sé si está compartiendo. No, bueno, no parece que me salga y en consecuencia no voy a perder tiempo con ello porque al final ya solamente diapositivas un poco de fondo. Voy a comentarlo en directo, vamos. Luis, si nos la quieres mandar, te la ponemos nosotros. No, pero no te preocupes porque tampoco, digamos, era un poco por tener algún tipo de imagen de fondo, pero digamos, no son elementos fundamentales. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero, un poco en función de lo que habéis planteado dentro del webinar,
digamos, sobre el tema de la eficiencia energética en el ámbito de la edificación, a mí me gustaría empezando diferenciando dos ámbitos que entiendo fundamentalmente diferenciales y por eso, digamos, hay elementos de los cuales vamos a hablar hoy, como el código técnico o como la ERESE, que tratan, digamos, esas dos situaciones diferenciales, que es la nueva planta y la edificación existente. Si tenemos en cuenta un poco digamos, el volumen del parque actual, que está en unos 25 millones de viviendas, el parque que me refiero al residencial, evidentemente luego estaría el terciario, y de los cuales aproximadamente 18 millones son viviendas principales, nos encontramos con la necesidad de, para, digamos, dar cumplimiento a los objetivos de descarbonización del parque a 2050, parece que el foco debe ponerse en el ámbito de la rehabilitación. Es decir, el ámbito de la nueva planta, aunque tengamos un crecimiento, digamos, en el futuro sostenido en torno, pues yo que sé, a 200.000 viviendas año o similar, está claro que el volumen más significativo del parque seguirá siendo siempre ese parque ya edificado, ese parque existente que tiene unas prestaciones en materia energética bastante escasas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, los dos grandes objetivos, como decía, es esa nueva planta, esa rehabilitación. En lo que es nueva planta, básicamente las medidas que se adoptan para, digamos, la mejor eficiencia energética de la misma es básicamente el marco reglamentario. Es decir, en ese sentido, el Código Técnico de la Edificación, que ha sido modificado recientemente, el año pasado, a finales del año pasado, y que entrará en vigor, digamos, a finales de septiembre, motivado esta tardanza, como sabéis, debido a la paralización de plazos administrativos que conllevó la pandemia. ¿Qué se ha pretendido con el Código Técnico? ¿Qué es lo que se está haciendo con el Código Técnico desde sus orígenes en el año 2006? Bueno, realmente lo que ha habido es un proceso de adaptación progresivo a ese, digamos, objetivo reglamentario que se fijaba a nivel europeo, que eran los edificios de energía casi nula. En el año 2013 introducimos una primera modificación del Código Técnico de 2006, que lo que pretendía fundamentalmente era introducir ya los indicadores de consumo, es decir, avanzar un poco en la línea prestacional, más de lo que habíamos hecho ya en la fase anterior, intentando definir esos objetivos, digamos, finales a los cuales queríamos llegar, ese consumo de energía primaria no renovable, que en definitiva no es una forma, digamos, intermedia de alcanzar los objetivos en términos de reducciones de emisiones de CO2, que es el objetivo final en último término, ¿no? En esa primera, digamos, paso, lo que intentamos era, digamos, al margen de limitar los consumos de energía, también intentar llevar al límite lo que entendíamos que tendría que ser los ajustes en demanda. Es decir, intentar que los edificios que se realizaran a partir de esa fecha ya tuvieran una envolvente, unas condiciones, digamos, pasivas frente a lo que es el consumo energético, lo más adecuadas posible, de forma tal que el margen que nos iba quedando para las modificaciones posteriores pues venía más del mundo de los sistemas o de la integración, digamos, dentro del sistema global. En ese sentido, en el año 2019, es decir, a finales de 2019, cuando ya aprobamos definitivamente esta segunda, digamos, revisión del Código Técnico, que ya incorpora el consumo, el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, ya lo que hemos hecho es, digamos, complementar digamos, esa exigencia reglamentaria elevada que teníamos ya en el ámbito de la demanda a lo que es el consumo global, con lo cual, bueno, pues estaba ya todo contemplado. Además de, bueno, pues ello suponía una necesaria mejora importante en la eficiencia energética de los sistemas, al margen también de una incorporación de renovables, digamos, importante, parte de la cual estaba también regulada en las secciones H4 y H5. Pero insisto que todo esto desde un punto de vista muy prestacional, es decir, en el sentido de que, fijadas las condiciones de consumo que debían cumplirse, se intenta dejar margen suficiente en el mercado como para que haya un proceso de adaptación de las tecnologías, de hibridación de las tecnologías y de nuevos planteamientos que puedan dar respuesta a estas nuevas obligaciones reglamentarias sin que sea, digamos, de una forma definida, concreta, que impida la innovación. En ese sentido, además, como decimos, los objetivos a 2050 son muy ambiciosos y es necesario que se vaya produciendo una digamos, evolución como la que se ha producido hasta el momento en todo lo que se refiere a la de sistemas y de fuentes de energía y demás. Bien, dicho esto, realmente, digamos, como digo, en el ámbito de nueva edificación, aquí es donde más o menos nos encontramos y, digamos, pues ya tendríamos definido esas condiciones que deben cumplir los edificios y que, a pesar de, digamos, de los debates iniciales que tuvimos sobre la elevación de esas exigencias, si era muy alta, muy baja, yo creo que el debate amplio que se pudo producir durante el proceso de tramitación de la norma
excesivamente dilatado por cuestiones de contorno que no vienen ahora mismo al caso, pues sí que favoreció el que el debate amplio que pudimos tener demostró que sí que eran viables esas exigencias que se estaban introduciendo, y hoy por hoy yo creo que, digamos, la cuestión ya simplemente es aplicarlas y no parece que haya una problemática excesiva en cuanto a su aplicación. Es evidente que, insisto, sí que tiene que haber, digamos, un proceso reflexivo en cómo utilizar las diferentes tecnologías en cada caso particular. No hay ninguna que quede fuera del marco, o al menos así lo entendemos nosotros, pero sí es verdad que en algunos casos parece que determinadas, digamos, hibridaciones pueden ser más razonables para dar respuesta a situaciones concretas que otras, ¿no? El siguiente punto que resulta relevante para nosotros es el ámbito de la rehabilitación. Como decía, es un parque realmente muy importante. Todo lo que es el cumplimiento de los objetivos a 2050 y las fases intermedias que se han fijado a nivel europeo derivan necesariamente de una intervención masiva sobre el parque edificado y una intervención en profundidad sobre el mismo. ¿Cómo debemos realizarla? Pues evidentemente hace falta establecer estrategias al respecto. En ese sentido, yo creo que hay que valorar muy positivamente que a nivel europeo ya se estableciera en su momento la unión, la unión, sí, entre lo que eran los planes de eficiencia energética con los planes, digamos, de emisiones o de reducción de emisiones, los planes de clima, en un único elemento como es el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que yo creo que ha dado bastante consistencia digamos, a esas políticas que tenían que ser confluyentes en materia de clima y energía. Por otro lado, ese elemento ha sido fundamental porque ha fijado ese marco general en el cual debemos movernos a nivel nacional, todos los sectores, y bueno, pues fija, digamos, esas reglas de carácter general. Es evidente que en cualquier caso hay que hacer, sobre todo en el ámbito de la edificación, un análisis mucho más pormenorizado, un análisis mucho más de zoom. Hay que bajar realmente a identificar cada una de las problemáticas concretas, porque es un sector enormemente heterogéneo, tanto en materia de climas, es decir, tenemos un conjunto de climas a nivel nacional muy amplio que hace que cualquier aseveración que pudiéramos hacer o cualquier propuesta que se realizara de tipo medio sería claramente ineficiente, porque en algunos lados sería positiva, en otros lados negativa, con lo cual, digamos, insisto, hay que hacer un análisis pormenorizado. También el conjunto del parque edificado es bastante heterogéneo, también en función del periodo histórico en el cual fue construido, etcétera, y todo ello requiere, insisto, un análisis más pormenorizado. Eso es lo que de alguna forma hemos realizado en la ARESE. La ARESE parte de esas necesidades definidas en el PNIEC en cuanto a los objetivos que queremos alcanzar, y lo que hace es racionalizarla, digamos, adaptándola a la realidad concreta de nuestro parque edificado. Realmente los objetivos, insisto, planteados en el PNIEC y reflejados o refrendados en la ARESE son de gran envergadura, y a mí me gustaría pues, destacar alguno de ellos, ¿no? Que, por ejemplo, el objetivo a 2050 que se plantea en términos de consumo de energía final en la edificación es de una reducción del 67% en el sector residencial y del 33% en el sector terciario, es decir, un paso de 304.000 gigavatios aproximadamente a 192.000 en 2050. Es decir, realmente los esfuerzos que estamos proponiendo son muy amplios. Es verdad que, digamos, tal vez lo que deberíamos centrarnos fundamentalmente es en los objetivos y en la forma de alcanzarlos que estamos planificando para el primer estadio, que es 2030, ¿no? A partir de ahí es verdad que existe una imagen de cómo se va a ir evolucionando, pero la imagen es necesariamente más difusa, ¿no? Es decir, 10 años es mucho. Es previsible que en ese periodo de tiempo de estos 10 años se vayan produciendo novedades importantes en el sector que obliguen pues, seguramente a ir reactualizando de forma racional cómo se va, digamos, planteando los objetivos a medio ya y más largo plazo, como serían 2040 y 2050. Y en ese sentido, pues claro, a 2030 también, insisto, los objetivos son significativos, ¿no? Se quiere también reducir de forma significativa el consumo de energía final, pasando pues de 26.000 gigavatios a prácticamente 21.000, ¿no? El escenario planteado pues implica una rehabilitación muy importante del parque, prácticamente del entorno a 1,2 millones de viviendas,
Y tal vez lo más importante de lo que está reflejado en la estrategia es la evolución, ¿no? Es decir, es cómo pasamos del entorno de unas 30.000, 40.000 viviendas, que puede ser lo que se venía rehabilitando un poco antes de que tuviéramos el problema de la pandemia, a, digamos, alcanzar las cifras de 250.000, 300.000 viviendas año, que son los ratios en los que deberíamos movernos para poder dar cumplimiento a los objetivos establecidos a 2050. Es un objetivo muy ambicioso, pero inclusive la situación actual nos obliga digamos, a retomarlo nuevamente y repensarlo. Si alguien ha analizado las curvas digamos, de intervención que están previstas en la ERESE, que son coherentes, insisto, con las que venían también en el PNIEC, tienen un primer estadio, o definen un primer estadio hasta 2025, de un crecimiento, podríamos decir, moderado en cuanto a lo que es intervención en edificación, en envolvente de edificios, y luego tiene un crecimiento bastante más acusado a partir del año 2025 hasta alcanzar el 2030 con ese ratio de 300.000. En gran medida digamos, esta doble pendiente venía derivado de la necesidad de ir activando lo que llamamos en el Ministerio, bueno, en general, intervenciones a gran escala, que es lo que creemos que es donde se debe avanzar claramente digamos, para generar ese tipo de ratios. Es decir, no la intervención edificio a edificio, sino ampliar el concepto y llegar a intervenciones tipo barrio, un poco en línea con la que ya preconizaba en su día la Ley de Rehabilitación, Regeneración e Innovación Urbana, con esa intervención, insisto, de gran escala y que permita objetivos mucho más ambiciosos que los que se pueden plantear a nivel edificatorio. Pero, como decía, toda la situación que se ha generado ahora por el tema del COVID, la existencia o la posible existencia, existencia ya fijada de fondos para la reconstrucción del país, parte de los cuales seguro que tienen que venir al ámbito de la edificación, al ámbito de la construcción, dado que la construcción es un elemento relevante, referente dentro de lo que es el marco económico nacional, un elemento que puede servir claramente como palanca para la reactivación. Es un elemento digamos, con unos niveles de empleo muy elevados, digamos, por billón de euro invertido, y en ese sentido cabe pensar que se va a producir una inversión importante en este ámbito. Y eso deberíamos utilizarlo para que, entre otras cosas, pudiéramos mejorar claramente la eficiencia energética de nuestro parque y reducir las emisiones del mismo, es decir, empezar a hacer que esa parte de la curva inicial o esa pendiente que era moderada sea más fuerte y sobre todo que nos permita ir ensayando esos modelos que tienen que dar cabida a esa intervención a gran escala que estaba ya prevista para el año 2050. Así que yo creo que la ambición, que ya era importante en el tema del PNIEC, debe verse reforzada, por lo menos en lo que se refiere digamos, a los plazos, a los periodos de tiempo para realizarla con digamos, estos fondos de reconstrucción que vendrán ahora. En esa línea es en la que estamos trabajando. Eso obligará necesariamente a una política de coordinación muy fuerte en todo lo que son todos los programas de ayuda, y luego Pedro podrá comentar, pero digamos, ya estamos trabajando en esa línea digamos, de coordinar todas las políticas de ayuda para que realmente seamos eficientes en esa digamos, puesta masiva de dinero para lo que puede ser la rehabilitación y aportar la rehabilitación energética. En cualquier caso, permitidme el inciso también en el hecho de que cuando desde el ámbito del Ministerio, del MITMA, al margen de la rehabilitación energética de la edificación, que nos parece un elemento fundamental, alineado, insisto, con las políticas europeas, sí que creemos que la edificación tiene además otra serie de problemáticas adicionales muy fuertes que condicionan claramente el sector, es decir, de problemas en materia de accesibilidad, problemas en materia también de conservación, de salud, etcétera, muchas de las cuales se han puesto especialmente de manifiesto con el problema del COVID y la necesidad de confinamiento, que ha puesto encima de la mesa gran parte de la debilidad del parque edificado. En ese sentido, no podemos desaprovechar la ocasión para que, aunque el tema energético pueda ser un elemento motor de la rehabilitación, esta se extienda a todos el resto de prestaciones y consigamos realmente rehabilitación integral del parque edificatorio, que es lo que de alguna forma es necesario. La ERESE, digamos, en lo que se refiere a fuentes, un poco también por hacer alguna referencia a lo que se nos solicitaba, o de los que se nos solicitaba hablar en esta presentación, es qué papel puede jugar el gas natural. Bueno, como bien decía Marta en la presentación, el gas natural pues es un gas, digamos, como fuente de combustible, tiene menos emisiones que algunos de los combustibles que están utilizando actualmente, que debieran ser eliminados, voy a hacer el caso del carbón, el fuel, etcétera, del sector de la edificación, del gasóleo, para poder llegar, digamos, a elementos menos contaminantes.
Es verdad que digamos, la situación a 2050 parece que nos lleva a un proceso de fuerte electrificación del sistema, donde las energías no renovables pues tendrán una cabida muy limitada y en determinados sectores, que no parece que sea el ámbito del residencial, pero sí que es verdad que hay situaciones intermedias en las cuales pues será necesario ir haciendo pasos progresivos donde bueno, pues la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y sobre todo el paso de aquellos combustibles más contaminantes a otros menos contaminantes, en esas fases intermedias puede ser absolutamente necesario. Y así, de alguna forma, es como está previsto que se produzca esa evolución dentro de la ARESE. Además, hay otro elemento que para nosotros creemos que va a ser importante, vital, que es la propia evolución que experimente el gas, ¿no? De hecho, en el Código Técnico de la Edificación obviamos hablar de fuentes de energía concretas y siempre hablamos en términos de energías renovables, energías no renovables, y entendido como que realmente las energías, o digamos, por ejemplo, la electricidad, es más o menos renovable, es decir, en función de, digamos, la evolución que vaya experimentando, no es o renovable o no renovable. En ese sentido, también el gas natural, se habla del gas renovable, y en ese sentido, pues cabe pensar que, digamos, los factores de paso, por decirlo de alguna forma, igual que van a ir evolucionando en el mundo de la energía eléctrica hacia una energía eléctrica plenamente descarbonizada, pues en el caso del gas natural seguramente también habrá evolución en el mismo sentido, y eso pues permitirá claramente, digamos, mayor integración del gas digamos, en ese futuro a largo plazo el cual estamos intentando vislumbrar. Por eso, insisto, cada vez que nosotros hablamos de renovables, tendría cabida ese gas renovable que necesariamente debe venir desarrollándose. Y voy a ir ya finalizando muy rápidamente, solamente comentar algunas cuestiones sobre el tema digamos, de otros elementos colaterales que se tienen que ir produciendo y que también nosotros, por lo menos, queremos dejar aquí patente, ¿no? El tema de que la edificación ya no es hoy en día ya un elemento aislado digamos, de las redes, no solamente las redes de distritos, sino todo el conjunto eléctrico, energético general, y en ese sentido tenemos que hacer una evolución en cuanto al análisis que realizamos, intentando no centrarlo tanto en el ámbito del edificio, sino darle una mayor, digamos, amplitud. Y luego, por otro lado, también nos preocupa mucho el tema de que digamos, seamos capaces de incorporar en el ámbito de la edificación no solamente los conceptos, insisto, de eficiencia energética o de sostenibilidad, sino otros aspectos, algunos relacionados con la sostenibilidad, como puede ser el ciclo del agua, etcétera, y también otros relacionados con el tema de economía circular, que nos parece que también es un elemento extraordinariamente potente de cara al futuro. Ese es más o menos el escenario en el cual nos estamos moviendo con estos dos documentos, y bueno, pues quedo un poco a la mesa posterior donde pudiéramos debatir sobre las cosas que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención, que ha sido súper clara. Y ahora vamos a escuchar a Pedro Antonio Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE. Pedro, cuando quieras. Creo que tenías una presentación que te va a poner ahora Pedro Seco, ¿no? Muy bien, pues perfecto. Buenos días a todos. Esperamos un momento a la presentación. Mejor que la ponga Pedro porque he tenido problemas en la conexión. Se me ha ido el wifi y casi, aunque la puedo subir desde aquí si queréis, pero quizás es más seguro que la pongo yo. Bueno, yo voy a completar algunas cuestiones que ya ha introducido Luis. Y bueno, la primera cuestión, el primer instrumento que tenemos que complementa también la ARES y toda la reglamentación, pues sería la primera transparencia, pues lo que es el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030. Es una primera etapa, estamos hablando de un horizonte de 2050, donde se pretende llegar a una economía climáticamente neutra. Entonces, este primer tramo es el tramo de la transición energética que viene diseñado a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en dos dimensiones, una dimensión de eficiencia energética y una dimensión también de energías renovables, y que afecta lógicamente también al sector de la edificación. Vamos a verlo en la siguiente transparencia, donde presentamos una panorámica de la situación del consumo de energía final en todos los sectores. En primer lugar, tenemos, como veis aquí a la izquierda, dos sectores, el sector servicios y el sector residencial,
que representan aproximadamente casi un 30%, un tercio del consumo de energía final. Aquí se concentra la mayor parte de los edificios. Dentro del sector residencial, como veis en el círculo interior, que este representa un 17,2%, y de ese 17,2% la calefacción ya es un 7,2%. Es decir, tanto en servicios como en residencial, el peso que tiene todo lo que son usos térmicos y por lo tanto asociados también a consumos de gas, pues es una parte importante. Vamos a analizarlo con un poco más de detalle en la siguiente transparencia, ya por fuentes de energía. Como veis, en el sector residencial, todo lo que es energía eléctrica es el 44%, y luego gasóleo C, productos petrolíferos, fundamentalmente gas natural, GLP, y energías renovables prácticamente están casi a un tercio, ¿no? Es importante destacar el aspecto, el tema de la energía eléctrica, ¿no? Porque uno de los objetivos también del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es la electrificación de la economía. Y esta es interesante desde el punto de vista de reducción de emisiones en la medida que esa generación de energía eléctrica es una generación limpia. Por lo tanto, que hay un proceso de acompañamiento donde la generación eléctrica tiene que ir, digamos, incorporando cada vez más energías renovables, ¿no? Las energías renovables que vemos aquí en verde se refieren más bien a energías renovables térmicas, ¿no? Geotermia, solar térmica, la consideración también de la bomba de calor. Y la parte de energías renovables eléctricas estaría en la parte azul, que, como digo, tendría que ir implementándose. Por lo que respecta al sector servicios, que es la siguiente transparencia, también vemos, en este caso, que el peso de la energía eléctrica ya es muy importante. Es un 60%. Hay que tener en cuenta que lo que es la generación térmica en el sector servicios fundamentalmente se da a través, mayoritariamente, bombas de calor, plantas enfriadoras, está todo electrificado. Los productos petrolíferos, gasóleo C principalmente, es el 12%, y el gas natural tiene un peso pues casi una cuarta parte, el 26%, y sin embargo, por ejemplo, las energías renovables, a diferencia del sector residencial, pues tienen un peso bastante pequeño en cuanto a energías renovables térmicas. Vamos a la siguiente transparencia, y aquí yo he recogido en las 4 siguientes transparencias un poco las previsiones que tiene el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de evolución del consumo de energía final por usos energéticos a lo largo de esta década, ¿no? Lo primero que me gustaría hacer notar es que hay 2 escenarios. El primero es un escenario tendencial y otro es el escenario objetivo. Fijándonos en el escenario objetivo, vemos que el objetivo es una reducción del consumo de energía final comparando el año 2015, donde hay 14.872 kiloteps, a 2030, que hay 12.394. Es decir, que se prevé ya una disminución por medidas de eficiencia energética del consumo de energía. Pero también hay un segundo cambio, y es que el reparto, los pesos que tiene cada una de estas energías, va a cambiar ligeramente y en algunos casos de una forma más significativa. Vamos a verlo en un gráfico en la transparencia siguiente, de una forma mucho más visual. Como ves, en la parte de arriba, la parte azul, es la energía eléctrica. La energía eléctrica seguirá teniendo, se espera que siga teniendo en el 2030 un peso muy importante, el mayor, pero ahí se experimenta una cierta disminución. En segundo lugar, el gas natural, pues con respecto al año 2020, pues también experimenta una cierta disminución de 3.929 a 3.750. Las energías renovables, la línea verde, pues se incrementan también ligeramente y cae el consumo de productos petrolíferos pues prácticamente de 3.000 a 285. Y en último lugar, la desaparición prácticamente completa del carbón. Por lo que respecta al sector servicios, en la siguiente transparencia, como veis, en el escenario objetivo que está en la parte de abajo, pues también se experimenta una reducción también del consumo de energía final. Vamos a verlo en la siguiente transparencia, ya representado en un gráfico, donde, pues, como veis, el consumo de energía eléctrica, pues también se sigue manteniendo como el primero en el ranking, pero también experimenta una cierta disminución debido a esas políticas de eficiencia energética. También cae de 3.485 a 2.636 el gas, los productos petrolíferos también caen y se incrementa también ligeramente las energías renovables y desaparece el carbón en el año siguiente. Este es un poco el escenario esperado, el objetivo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé para el año 2030. Pasamos a la siguiente transparencia. Bien, para conseguir estos objetivos que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, podemos resumir las medidas en 2. Por una parte, en la siguiente transparencia, las medidas desde la oferta, es decir, desde la generación de energía eléctrica, vemos la siguiente transparencia, y aquí lo que hay es, entre el año 2015
2015 y el año 2030, pues hay digamos, una transformación muy importante del, digamos, del parque de generación, ¿no? Actualmente, en el año 2015, incluso en el 2020, el peso que tiene las energías renovables en la generación eléctrica es aproximadamente anualmente del 38%. Sin embargo, en el año 2030, la previsión, si veis sumando todos estos porcentajes, estaría en torno al 80%, es decir, sería una previsión muchísimo más elevada, ¿no? Es decir, pues la nuclear pasa del 20% al 7%, pues el carbón prácticamente desaparece, la energía eólica se incrementa del 17 al 35%, la solar térmica pues también experimenta un incremento muy importante, es decir, hay un proceso, se espera que haya un proceso de transformación donde este parque de energía eléctrica se haga renovable mayoritariamente. Esto justificaría esa electrificación de la economía, de forma que tanto el sector residencial como el servicio es una mayor penetración de soluciones eléctricas, vendrían acompañadas también de una generación eléctrica mucho más limpia y, por lo tanto, permitiría una reducción de emisiones mucho menor, ¿no? Evidentemente, como vemos a 2030, la energía eléctrica no será el único de los componentes de esta tarta energética, sino que también los productos petrolíferos y también, en mucho mayor medida, el gas natural la acompañarán en esta primera etapa. Bien, hablamos que una de las primeras medidas era a nivel de generación, pero también la siguiente medida, la próxima transparencia, son las medidas desde la demanda, desde el uso final de la energía, que probablemente son las que más nos interesan a los que estamos en esta jornada. Vemos la siguiente transparencia. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece unos objetivos en el sector residencial para esta primera década que se representan en este gráfico, ¿no? Aquí veis que el sector terciario, el ahorro de energía final acumulado que se tiene que conseguir es del 13%, el sector residencial del 18%. Es decir, se atribuye a este sector residencial y terciario, al sector principalmente la edificación y su equipamiento, una tercera parte del ahorro que se tiene que conseguir durante este periodo 2021-2030, ¿no? Mucho más digamos, el que se exige al sector transporte y al sector industrial, pero el peso proporcional digamos, al consumo de energía final que tienen estos dos sectores, terciario y residencial, pues también es significativo. Vemos la siguiente transparencia. Y aquí yo he recogido un ejemplo que es bastante significativo de cómo puede contribuir la rehabilitación energética a la reducción de consumos de energía final en esa primera parte que hablábamos, que era no solamente la electrificación de la economía, sino también la disminución del consumo de energía y la contribución de renovables. En este caso sería la reducción de la demanda de calefacción. Este es un proyecto en el barrio de la Chantrea, en Navarra, donde bueno, pues se ha hecho un proyecto de rehabilitación de la envolvente térmica. Se ha presentado a la línea del PARER, ha tenido una ayuda importante, ha sido cofinanciada con fondos FEDER y se eligió se le dio el primer premio a la mejor actuación cofinanciada con fondos FEDER el año pasado. Es un ejemplo que antes mencionaba Luis como un ejemplo, digamos, a repetir. Es decir, buscamos no solamente actuaciones de edificio a edificio, sino actuaciones de barrio. Y esta no es una actuación solo de edificio, aunque el que está representado es uno de los edificios, pero es una actuación a nivel de comunidades de propietarios. Son 23 edificios, 588 viviendas, del año pues, entre el 50 y el 79, con una inversión muy importante de casi 10 millones de euros, con una inversión media por vivienda de 16.000 euros para esta rehabilitación energética, con ayudas públicas, tanto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, FEDER, como también una parte de ayudas directas de la propia comunidad. Y este edificio, que vemos en la parte superior antes de la rehabilitación y en la pantalla inferior después de la rehabilitación, mejora en general, no solamente este, sino el resto, entre 2 y 4 letras, dependiendo de los edificios. Y los ahorros que se consiguen en energía final y en emisiones de CO2 son realmente significativos, por encima del 60%, 86%, incluso en 70-80% en algunos casos. Es decir, una buena solución de aislamiento permite ya, como primera etapa, reducir en una actuación a nivel de barrio el consumo de energía de una forma muy significativa. Esto luego, lógicamente, tiene que venir acompañado de una segunda fase, donde esas instalaciones térmicas se tienen que reformar y, bueno, pues conseguir al final una solución con un consumo de energía final muy significativamente, reducido de una forma muy significativa y también por las.
Este, como digo, es un ejemplo del PARER 2, y como sabéis, ahora hemos publicado a principios de agosto una nueva línea que se llama PRE, que vamos a ver en la siguiente transparencia. Esta línea pues se le ha cambiado un poco de nombre para adaptarla también al, digamos, a este nuevo periodo, a este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que marca también un poco la filosofía de las ayudas públicas en materia de rehabilitación energética de edificios. Vamos a hacer un pequeño repaso a la línea de los aspectos más importantes, dado que no tenemos mucho tiempo, y vamos a ir viéndola, vamos a ir pasando las transparencias un poco rápido. Vamos a pasar a la siguiente, voy a ir destacando algunas cuestiones principales, ¿no? Esta línea tiene, a diferencia de la anterior, dos opciones. Por una parte, o tres opciones, ¿no? Por una parte, la opción A, que está dirigida a actuaciones en edificios completos, que es la clásica del plan de PARER anterior, ¿no? Está dirigida a nivel de edificio de vivienda unifamiliar, a nivel de tipologías colectivas, cualquier otro tipo de uso regulado por la LOE, administrativo, pues, docente, etc. Dentro de esta opción A hay la segunda opción, es decir, la posibilidad de actuaciones integradas a nivel de barrio. Es decir, en el sentido de que el ayuntamiento, la diputación o la comunidad autónoma pueda actuar como agregador de actuaciones de edificios individuales y captar un colectivo a través de un convenio o a través de cualquier otra fórmula que permita presentarse globalmente a este tipo de solicitudes de ayuda y no edificio por edificio. Hemos tenido pocas solicitudes hasta ahora de este tipo, pero se quieren fomentar. Por lo tanto, dentro de la opción B, de la opción A, tendríamos estas opciones. La opción de edificio completo y la opción de actuación a nivel de barrio. Y luego, en la opción B, se ha dado paso también a actuaciones a nivel de vivienda en ciertos casos. Esto es una actuación excepcional. Las comunidades autónomas pueden regular en sus convocatorias este tipo de actuaciones. Ha sido pedido sobre todo por comunidades con tipologías, digamos, unifamiliares, viviendas aisladas y sobre todo en zonas climáticas muy suaves, donde no hay instalaciones colectivas de calefacción, son instalaciones individuales o no existen instalaciones y por lo tanto aplicar la opción A era difícil. De hecho, pues en las convocatorias anteriores, pues en estas comunidades se hacían muy pocas actuaciones. En la opción B, lo que se pretende es acciones combinadas a nivel de vivienda que incluyan, pues, ese cambio de ventana, aislamiento, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, en fin, instalaciones de calefacción, pero que no requieran, digamos, la presentación de un proyecto global. Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, el tipo de actuaciones elegibles son las tradicionales, envolvente térmica por un lado, instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. En este caso, la diferencia con el anterior es que son única y exclusivamente instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable, incluida la aerotermia y la hidrotermia. No se apoya en este caso pues, instalaciones de sustitución por gasóleo C o por gas natural, en línea con lo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima promueve en el sentido de una mayor penetración de las energías renovables. Y en tercer lugar, también medidas de iluminación. Como en los casos anteriores, se exige la calificación energética mejorada en una LED. Siguiente transparencia, por favor. Peticionarios, pues son los tradicionales, comunidades de propietarios, empresas de servicios energéticos. También se introduce como novedad las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, es decir, cualquier titular o propietario de un edificio. Y como antes comentaba, también pueden ser las propias entidades locales y comunidades autónomas las que pueden actuar en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios. A diferencia también de las línea anterior, se permite que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan también presentarse para realizar actuaciones en su parque edificatorio de una forma directa. Vamos a la siguiente. Bueno, el presupuesto son 300 millones, es una cifra que se puede incrementar, está repartida por las comunidades autónomas en función del número de viviendas principales. Evidentemente no todas las comunidades van a tener la misma demanda y en algunas comunidades ya nos han dicho que se van a quedar cortos con este presupuesto, pero digamos no habrá un problema presupuestario porque el Fondo Nacional de Eficiencia Energética dispone de fondos suficientes como para poder completar este presupuesto inicial, como se ha hecho ya en alguna otra línea, en la línea de industria, donde hay comunidades que ya han agotado el presupuesto y automáticamente se les ha inyectado nuevos fondos. Por lo tanto, no será un problema de fondos. Una cuestión más de tratar de agotarlos y agotarlos lo más rápido posible.
Siguiente transparencia. Bien, fechas. Bueno, esto se publicó el 6 de agosto. Hay hasta el 31 de julio del año que viene, del año 2021, para presentar las solicitudes, y las comunidades autónomas en un plazo de 3 meses tienen, desde la entrada en vigor del 6 de agosto, tienen para publicar estas. Siguiente transparencia. Bueno, pasamos a la siguiente también, que vamos ya un poco más de tiempo. Los porcentajes de ayuda, pues en envolvente térmica y en instalaciones térmicas son del 35% como ayuda base, en la iluminación un 15%, pero esta ayuda base se puede completar en función de cumplir con una serie de criterios. Un criterio social, un criterio de eficiencia energética y un criterio de actuaciones integradas, es decir, hacer más de una actuación. Como veis, no hay mucho tiempo para detenerse, pero si en las propias bases veréis que este 35% se puede incrementar significativamente si bueno, pues, la calificación energética del edificio es muy alta, incluso si se hacen 2 actuaciones o pues, son edificios que están cubiertos o cumplen con este criterio social, es decir, que pueden alcanzarse ayudas del 50, del 60, incluso hasta del 80% en algunos casos, en el caso sobre todo de las viviendas. Vamos a la siguiente transparencia y vamos terminando. Bueno, novedad importante, que es que la gestión es por parte de las comunidades autónomas. Como sabéis, hemos ido en casi todas las líneas de ayudas, digamos, pasando de un sistema de gestión centralizada por el IDAE, en este caso le ha tocado ya el turno también a esta línea PRE, y por lo tanto son las comunidades autónomas las que lo gestionan desde su propia comunidad, en general a través de distintos organismos. En algunos casos son digamos, las consejerías de energía, pero en otros casos son las consejerías de vivienda, ¿no? Que pues, ya tienen una experiencia en la gestión del Plan Estatal de Vivienda y por lo tanto pues, gestionar este plan les resulta relativamente sencillo. Vamos a la siguiente transparencia. También se incluye como novedad la posibilidad de integrar energía solar fotovoltaica, autoconsumo compartido, colectivo, es decir, es una novedad dentro de la línea, aunque no es una actuación elegible, sí mejora cuando se realiza con otra, mejora el porcentaje de ayuda cuando se mejora con otra actuación. Pasamos a la siguiente transparencia. La siguiente también. Pasamos a la siguiente, porque estas son cuestiones ya más conocidas. Las 2 últimas transparencias, o las 3 últimas transparencias, pues son interesantes en la medida que os proporcionan información de detalle de la convocatoria. Por lo tanto, yo os remito a que consultéis esta información en nuestra página web. Ahí tenemos la situación de las distintas convocatorias en las comunidades autónomas, tenemos un documento de preguntas y respuestas más frecuentes, también una pequeña aplicación que permite simular cuál es el porcentaje de ayuda que se puede obtener en función de los criterios sociales de eficiencia o de integración que se puedan cumplir. En la siguiente transparencia vemos cuál es la situación, pasamos a la siguiente, vemos cuál es la situación en este momento de las convocatorias de las distintas comunidades autónomas. Esto lo podéis consultar en tiempo real en la propia web del instituto. Y como veis, ahora mismo ya han aceptado la ayuda Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Ceuta, la Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid, y el resto pues están trabajando en este sentido. Por lo tanto, esperamos que antes de los 3 meses pues tengan todas estas líneas publicadas. La siguiente transparencia tenéis el sistema de información que tenemos para aclaración de dudas. Ahí os podéis dirigir tanto por correo electrónico como por teléfono, pues por cualquier duda que se pueda plantear con respecto a esta convocatoria, se os atenderá lo antes posible. Y bien, con esto pues yo doy por finalizada esta intervención. Creo que me ha ajustado al tiempo que tenía de 20 minutos y bueno, yo creo que luego en el tiempo de preguntas y debate pues podemos completar alguna cuestión que se pueda plantear. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pedro. Efectivamente, te has ajustado perfectamente al tiempo, igual que Luis antes, lo cual se agradece, ¿no?, en unos eventos como estos. La verdad que muy interesante todas las ayudas que existen hoy ya para los edificios. Entiendo que muchos de los oyentes habrán tomado buena nota. Bueno, y sin más, pasamos ahora a la mesa redonda, que va a ser moderada y presentada por Pedro Seco. Pedro, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia tanto de
Luis como de Pedro Antonio, y sumarme a las palabras de agradecimiento de Marta, así como de el resto de miembros de la mesa que van a formar parte de este webinario y dar agradecimiento, no cabe duda, a todos los miembros que han hecho posible esta realización del webinario, entre los cuales están los miembros del subcomité de edificación, del cual yo soy el secretario. No quiero dilatarme mucho en mi presentación y dado que el número de ponentes es elevado, quiero dar paso ya a ellos, y el primero de ellos es Antonio Puertas, presidente del subcomité de edificación de Sedivas. Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. Gracias, Luis. Gracias, Pedro. Antonio, por vuestras palabras, vuestra exposición y al resto de ponentes. Satisfacer la creciente demanda de energía en los edificios, abordando al mismo tiempo la reducción de gases de efecto invernadero y mejora de la calidad del aire, está claro que es un gran desafío. Todos sabemos que para ello es necesaria una transformación del sistema energético que depende en gran medida de una serie de factores que van desde el cumplimiento de las directivas europeas, que están en continua revisión, todos lo sabemos, y su transposición a la legislación española, hasta las tecnologías y productos que eligen los consumidores. En este periodo de transición energética, donde la reducción de la intensidad del carbono es prioritaria, estamos convencidos de que el gas desempeña un papel relevante, ya que puede satisfacer la creciente demanda de energía, reducir al mismo tiempo las emisiones y mejorar la calidad del aire cuando sustituye a otras fuentes de energías más contaminantes, como puede ser el carbón o el diésel. Y no podemos olvidar el apoyo que presta a las cada vez más importantes energías renovables. Entendemos que las energías renovables por sí solas no pueden satisfacer todas las necesidades energéticas, por lo que nos gustaría poner en valor la función que desempeña el gas pues, cuando se requiere un aumento de la demanda energética. Es una de las pocas fuentes de energía que pueden utilizarse en todos los sectores de la economía, entre ellos el de la edificación. Además, se trata de una energía que es asequible, que es segura, que es fiable, y con capacidad de satisfacer el alto nivel de demanda con los recursos existentes. Si nos centramos en las edificaciones de nueva construcción, pensamos que una combinación de calderas de gas de alta eficiencia como calderas de condensación y fuentes de energía renovables, como podrían ser las bombas de calor o la solar térmica, pueden cubrir cualquier déficit de demanda de calor y agua caliente sanitaria en días muy fríos, ofreciendo además un camino predecible, fiable, flexible y económico hacia un sistema energético de bajas emisiones. Estos sistemas híbridos permiten a los consumidores acceder a una energía barata, disponible y a largo plazo permitirán la integración de gas descarbonizado en las instalaciones como es el biogás o el hidrógeno. Si hablamos de edificaciones existentes, donde existe una infraestructura de gas que está ya construida, la sustitución de calderas convencionales de calderas de condensación de alta eficiencia representa actualmente una forma rápida, económica y muy rentable para mejorar la eficiencia energética. De la misma manera, en salas de calderas centralizadas con gasóleos e incluso carbón, hay comunidades autónomas que han fijado también una fecha tope para la conversión a otras energías como el gas natural. Por dar un dato, en Asturias, Cantabria y País Vasco se han detectado unas 1.600 salas de calderas de gasóleo o carbón susceptibles de convertir o transformar. Tanto las sustituciones como las conversiones, además de reducir las emisiones, contribuyen a la generación de empleo local, tan necesaria en estos momentos de recuperación económica. Me gustaría terminar comentando que en las poblaciones donde existe una infraestructura de gas, el hidrógeno puede combinarse con gas natural y utilizar en la generación de energía o inyectarse en una red de distribución para su uso en edificios. Es por ello que las compañías, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática, nos estamos anticipando a las necesidades de inversión en investigación y desarrollo e innovación que deben de ponerse en marcha para que las tecnologías estén preparadas en el futuro. Un ejemplo claro es la integración del gas descarbonizado como el biogás o el hidrógeno. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu exposición.
Vamos a dar paso en segundo lugar a Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, APCE. Buenos días, Daniel. Hola Pedro, buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Pues nada, yo antes de empezar agradecer a Senigas la invitación por participar en APC en esta jornada, con lo cual os agradecemos mucho esta invitación y también el ver caras conocidas y saber que están bien en estos momentos, bueno, pues, tan complicados que estamos atravesando, ¿no? Respecto a cómo vemos nosotros desde el sector de la promoción y construcción en edificación, pues yo creo que estamos muy en línea, como no podía ser de otra manera, con lo que ya se ha comentado, en la jornada. Por supuesto que yo creo que en estos cambios normativos lo que no podemos echar por tierra es toda la estructura que tenemos, sobre todo en las principales ciudades, con el tema del gas, y entendemos que habrá que encontrar, pues, la mejor solución para no desaprovechar bueno, pues esta fuente de energía que tan buenos resultados nos ha dado, y seguro, como ya se ha comentado antes, pues habrá una transformación para que se pueda considerar energía renovable en los próximos años y que se adapte totalmente a la normativa de todos los objetivos bien de los ODS, bien del 2030 y evidentemente el 2050 con la descarbonización de la economía, ¿no? Nosotros, por la parte de los promotores, pues tenemos que ir evidentemente cumpliendo toda la normativa, como no podía ser de otra manera, y muy ligados pues a nuestro cliente, aportar a nuestro cliente el máximo confort con una reducción de costes al máximo, ¿no? Evidentemente no todo el producto residencial, me refiero fundamentalmente, pues tendrá las mismas características. Habrá que dar las mejores soluciones en base también a los precios y al coste de ese residencial, y ahí es donde nosotros vamos, y ya lo estamos haciendo, vamos a trabajar en la línea de encontrar la mejor solución, siempre con estas dos premisas. Es verdad que hay algunas empresas en este sentido que dan un paso más allá de la propia normativa y no solamente van a cumplir con la propia regulación, sino que también tienen otros compromisos, pues compromisos ya más a largo plazo, compromisos empresariales, compromisos de imagen de marca, y ya tienen, bueno, pues ofrecen residenciales con unas características que bueno, pues con mayor mejores resultados que los que te obliga la propia normativa. Sellos de construcción sostenible, incluso ya edificios, bueno, pues incluso protegidos, ¿no? Con la limitación de precios que contiene esto, soluciones pasivas o sellos de Passive House, estamos viendo en vivienda protegida que esto es todo un logro y un hito desde mi punto de vista. Entonces, lo que os quiero transmitir es que sí el sector promotor está bastante concienciado con este tema. De hecho, hay algunas compañías que van un paso más allá de lo que te obliga la propia normativa, por dos cuestiones. Una, por convencimiento propio, porque las empresas yo creo que son mucho más sensibles en ese sentido, saben el impacto que tiene la actividad y consideran que no hay otra opción, y luego también evidentemente pues escuchan a los clientes y la demanda cada vez está pues más sensibilizada, más comprometida con que el producto que va a consumir, en este caso una vivienda, pues que esté construida con materiales, con soluciones y con una eficiencia energética acorde al conocimiento que tenemos hoy en día del impacto que tiene todo esto, ¿no? Porque es cierto que en el pasado, pues bueno, pues teníamos la información que teníamos, pero hoy en día, pues yo creo que tenemos que actuar acorde a ese impacto que tienen nuestras actuaciones. Eso en cuanto a obra nueva. En cuanto a rehabilitación y regeneración, pues evidentemente no me cabe ninguna duda que tendremos que aprovechar toda esa infraestructura que me refería antes, y tendremos que ir a sistemas de hibridación, evidentemente también según las zonas climáticas que tenemos
en las diferentes zonas climáticas que tenemos en el país y dar la mejor solución en ese sentido. Por lo tanto, el sector va muy en esa línea, encontrar siempre las mejores soluciones acordes a esas cuestiones que comentaba y es que la verdad es que no tenemos otra alternativa, con lo cual, bueno, es cierto que los cambios siempre producen algo de pánico en los cambios en la regulación, en el código técnico que se refería a Luis en su intervención, pero luego yo creo que afortunadamente yo creo que ya están superados, las empresas lo tienen asumido y hoy en día yo creo que esa adaptación que también tienen ese tejido del sector, ese tejido empresarial, pues apenas genera problemas y además lo recibimos como que esa es la línea y que tenemos que mejorar en ese sentido, ¿no? Porque va en beneficio de todos. Entonces, por mi parte, Pedro. Pues, muchísimas gracias, Daniel, por tu planteamiento y tus consideraciones que nos sirven, son muy útiles para todo el sector. A continuación, como ponente contamos con Vicente Gallardo. Buenos días, Vicente, que es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, de FGECA. Buenos días a todos. Muchas gracias a Pedro, a Marta y a Sedigas por la oportunidad que me brindan de hablar 5 o 6 minutos sobre las posibilidades de utilización a futuro, pero también ya, lógicamente, en el mercado actual, la situación actual de los sistemas de gas en el ámbito de FGECA, que principalmente trata de dos cuestiones: sistemas de producción, generadores que producen calor para dos aplicaciones principales, agua caliente y calefacción. Y en este sentido, el primer mensaje es un mensaje positivo. Es una muy buena noticia que la Administración, tanto en el ámbito europeo como a nivel nacional, en los últimos años cada vez ponga más el foco en la promoción de sistemas de alta eficiencia energética. Es algo que lo necesitamos urgentemente, porque aun considerando únicamente el consumo de agua caliente y calefacción en los hogares, la importancia de estas dos aplicaciones es enorme. Para ello daré únicamente un dato. Se considera que en España aproximadamente en zonas frías el 50% del consumo en los hogares se puede ver a la necesidad de calefacción y casi un 20% a la necesidad de producción de agua caliente sanitaria. Por lo tanto, esto nos da una idea de la enorme importancia que tiene actuar sobre los sistemas de agua caliente sanitaria y calefacción, hacerlo siempre con la mejor tecnología, y en ese sentido, pues desde FGECA, lógicamente, no solo aplaudimos, sino que apoyamos de manera importante este tipo de iniciativas. Se da además la circunstancia de que en España tenemos un parque instalado que está empezando a ser cambiado en estos años, muy grande, que viene principalmente de los años del boom de la obra nueva, digamos del boom de la construcción a finales de los 90 o inicios de la década del 2000. Daré aquí otro dato para poner un poco en la mente de todos los que nos ven la importancia del parque y del potencial que tenemos. Comentaba al principio de la reunión Luis Vega que consideraban 25 millones de viviendas, de hecho aproximadamente unas 18 como vivienda principal. Pues bien, de esas 18 como vivienda principal, o en general de esas 25 millones de viviendas, para ser más exactos, como mínimo alrededor de 9 millones de viviendas tienen instalado un generador de calefacción que debe ser cambiado en los próximos años. Pueden ver ustedes un poco el potencial que abre desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia energética, el actuar decididamente sobre esta tecnología. De esas 9 millones de unidades, consideramos que aproximadamente el 60% del parque es viejo, en el sentido de sistemas no tan eficientes como los que tenemos hoy, y eso pues agudiza aún más la necesidad por parte de todos los agentes en el mercado, administración, fabricantes, distribuidores, instaladores, en tratar de promover, cada uno en la medida de sus posibilidades, la sustitución de este tipo de equipos.
Estamos hablando en toda la mañana, en todas las intervenciones se hablaron de cambio, principalmente Luis y Pedro hicieron hincapié en que necesitamos cambiar cosas, necesitamos cambiar la forma de actuar y necesitamos hacerlo rápido. Pues en ese sentido, otra buena noticia es que la industria de los fabricantes de generadores de agua caliente y calefacción está preparada para afrontar ese cambio. A día de hoy se disponen en el mercado de generadores con independencia de la fuente de energía que alimente el generador. Ya disponemos de generadores que están preparados para afrontar las tendencias que a corto plazo nos ofrece el mercado, que principalmente hablamos del mundo de la descarbonización, esa transferencia del gas a la electricidad, de la que hablaban los dos primeros ponentes, pero que de ninguna forma significa que el gas vaya a desaparecer. El gas va a tener una continuidad durante muchos años. Obviamente los sistemas eléctricos ganarán importancia, pero el gas va a seguir siendo un actor principal. Hablamos también de todo lo que tiene que ver con la digitalización, muy importante también dentro de este proceso, y ahí la industria ya a día de hoy provee sistemas de conectividad, sistemas de gestión remota de equipos que son capaces de promover o proveer aún más de una eficiencia energética aún más alta de la que el propio equipo en condiciones de trabajo normales puede suministrar. Principalmente me estoy refiriendo a sistemas de gestión remota del funcionamiento o de prevención de averías de los equipos, y me estoy refiriendo principalmente a controladores que son capaces de aumentar la eficiencia del propio generador. Y lógicamente al final hay una tendencia de urbanización que no podemos olvidar cuando hablamos de todo este tipo de transformación. Concretamente, cuando decía hace un momento que el gas, la opinión de FGECA tiene vida y tiene vida por muchos años, ¿a qué me refiero? Pues me refiero principalmente a dos aspectos principales. Por una parte, en cuanto a la obsolescencia del parque y a la necesidad de sustitución de ese parque por otro más moderno y más eficiente, ya de un primer dato, ¿no? Hay prácticamente 9 millones de calderas que tienen que ser sustituidas en los próximos años. Y si hablamos de calentadores a gas, probablemente aumentaríamos entre 6 y 7 millones el parque que necesita ser instalado en los próximos o cambiado en los próximos años. En la mayor parte de estas situaciones, la mejor situación desde un punto, la mejor solución desde un punto de vista técnico y económico será un sistema a gas de alta eficiencia como son los sistemas de gas a condensación. Pero no solo me refiero a esa reposición de aparatos antiguos. Si entramos en el ámbito del nuevo código técnico de la edificación, hablamos principalmente de obra nueva y de reforma integral, tengo que decir que junto a las bombas de calor, que lógicamente juegan un papel fundamental, el gas, y concretamente gas condensación, sigue teniendo un papel muy importante. Para ello es necesaria una palabra que ya salió hasta ahora en el webinar, que es hibridación. Mediante la hibridación del gas con distintos sistemas podemos cumplir perfectamente los requerimientos de alta eficiencia del código técnico de la edificación. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, me refiero a sistemas en la zona norte de España, en la cornisa cantábrica. Sistema de gas de condensación, podría ser incluso una caldera individual combinada con una bomba de calor de agua caliente sanitaria y combinada a su vez con un sistema de ventilación con recuperación de calor, incluso un sistema fotovoltaico alimentando esa bomba de calor de producción de agua caliente sanitaria. Si hablamos de la zona centro y norte del país, ¿qué viabilidad vemos al gas en cuanto a nuevo código técnico de la edificación? Pues podemos hablar, por ejemplo, de sistemas de gas de condensación, incluso, como digo, hasta con caldera individual, combinado con un sistema de recuperación de ventilación, un sistema de ventilación con recuperación de calor. Podía proveerse una pequeña máquina de aire acondicionado tipo convencional, digamos, para solucionar la necesidad de aire acondicionado, y para la producción de agua caliente renovable, o bien un sistema de energía solar térmica o un sistema de bomba de calor de ACS, que opcionalmente o eventualmente podría estar incluso hibridado con un pequeño sistema fotovoltaico. Y si hablamos de la zona sur y hablamos de la zona de Levante y las islas principalmente, aquí podemos distinguir en dos sistemas o dos tipologías de sistemas diferentes. En aquellas situaciones en las que necesitemos suministrar calefacción,
pues podemos hablar igualmente de sistemas de gas condensación combinados o con solar térmica o con bomba de calor de producción de agua caliente sanitaria. Eventualmente la necesidad de frío podría proveerse con un sistema de aire acondicionado individual. Y en aquellas situaciones en las que no fuese necesario el suministro de calefacción, la solución a gas, que cumpliría el nuevo código técnico, podrían ser calentadores a gas combinados con un sistema de solar térmica o bomba de calor de ACS y apoyados para cubrir la demanda de frío en verano con un sistema individual de aire acondicionado. En definitiva, no quiero entrar en más detalles técnicos en esta exposición, simplemente lanzar o resumir los tres mensajes principales que les quería mostrar a todos ustedes. Por una parte, hay un enorme potencial si se actúa sobre el sistema de agua caliente sanitaria y calefacción para cumplir los objetivos climáticos que nos hemos marcado en la Unión Europea y que al final vienen desarrollados en los diferentes planes y regulaciones que estamos viendo en los últimos meses en nuestro país. Contamos con un potencial enorme de sustitución de aparatos por otros más eficientes. Aquí hablo específicamente de cambio incluso de un generador por otro generador más eficiente, donde la tecnología del gas va a ser la solución que técnica y económicamente en la mayor parte de los casos sea la más viable. Y por último, el tercer punto de resumen es el gas continúa teniendo una cabida, incluso en el ámbito del nuevo Código Técnico de la Edificación, en la medida que puede bridarse con otro tipo de sistemas y que hagan que el gas condensación sea una tecnología aún más eficiente. Y esto es de momento mi intervención. Si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla después en la mesa redonda. Muchísimas gracias, Vicente, por tu exposición, que ha sido muy clara y muy precisa. Quiero dar paso ahora a Ángela Valdellú, directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España. Cuando quieras, Ángela. Muy bien, muchas gracias Marta y Pedro por la invitación y a Serigas por invitar al Consejo Superior de Arquitectos de España. Yo hablo hoy en representación del presidente del Consejo, Lluís Comerón, y también como directora del Observatorio 2030, como ha dicho Marta. Bueno, nuestra visión desde el Observatorio como una mesa de trabajo sectorial es que consideramos que hay que aprovechar lo mejor posible las ayudas, pues por un lado, para contribuir a la modernización del sector de la edificación y construcción, que tiene un montón de retos por delante que acometer, que tiene que adaptarse a una economía circular, a una digitalización, que tenemos que reducir las emisiones, porque los edificios son responsables de más de un tercio de las emisiones de CO2 en nuestras ciudades y, por lo tanto, si queremos cumplir con la directiva y con el reto marcado desde Europa, pues el sector tiene un gran desafío. Todas las ayudas que se han anunciado son, por supuesto, bienvenidas y debemos hacer un esfuerzo, yo creo, desde nuestro punto de vista, por coordinar nuestras acciones y por plantear estrategias alineadas, donde sin duda la rehabilitación tiene un peso específico tremendo. Me ha parecido magnífica la intervención tanto de Pedro como de Luis, pero estamos especialmente convencidos, como ha manifestado Luis, que esta rehabilitación que se plantea tiene que ser de carácter integral. No podemos quedarnos solo en la rehabilitación energética, que sin duda está puesto el punto de mira, sino que la directiva además es de rehabilitación energética y digitalización, por ejemplo, de edificios. Pero es que además tenemos un parque edificado muy antiguo, como se ha mencionado, que hay que adaptarlo también a nuevos usos que necesita y que demanda la población por razones tan obvias como, por ejemplo, el envejecimiento, ¿no?, de nuestra población. Entonces hay que acometer rehabilitaciones integrales y regeneración urbana desde el punto de vista energético, pero también desde el punto de vista de la salud, en cuenta que la salud, en la salud tiene un impacto directo el entorno urbano, y también desde el punto de vista de la accesibilidad o de la conservación de nuestro patrimonio, de nuestra identidad a través de la calidad de nuestro entorno construido. Por lo tanto, apoyamos totalmente los discursos y las líneas que se están comentando, y desde el observatorio también planteamos que, aparte de este trabajo conjunto,
es necesario de alguna manera llegar a ese usuario que va a tener que acometer o financiar de alguna manera esas actuaciones. Por lo tanto, vamos a impulsar en los próximos días y semanas una acción concreta desde la que podamos alinear a actores principales, que somos los que tenemos que informar a estos usuarios finales, a través también de los administradores de fincas, que son también miembros del observatorio, a través de la banca, que me parece un actor fundamental que no está en esta mesa, pero que tiene un papel muy importante a la hora de financiar muchas de estas actuaciones, a través de las energéticas y a través de las empresas gasísticas, etcétera, pues generar una especie de guía, también con el IDA y el MITMA, por supuesto, donde los usuarios puedan tener acceso a los sistemas, a las herramientas, a las ayudas, a los procedimientos para solicitar dichas ayudas y que no las desperdiciemos, ¿no? Que seamos todos capaces de alinear, como digo, y de ofertar una visión que sea entendible por los ciudadanos, que no hablemos y dejemos de hablar de una vez solo para nosotros mismos, sino que seamos capaces de trasladar la importancia y el compromiso de acometer estas reformas para cumplir con la directiva y por mejorar nuestro entorno construido y nuestra propia salud, lo que se ha visto en el confinamiento, ¿no? Donde se han incrementado las solicitudes de reforma y se ha visto la necesidad de adecuar nuestro parque residencial. Entonces, en esa línea, pues bueno, apostar por la información y por la difusión, por el trabajo conjunto y también por la optimización de los recursos, ¿no? Evidentemente hay ayudas, pero probablemente no sean suficientes para acometer el nivel tan tremendo de rehabilitación al que se refería Luis y con el que estamos totalmente de acuerdo para estar en los niveles europeos y, por lo tanto, hay que incidir en la decisión final, pero también hay que facilitar esa rehabilitación a través, pues, por supuesto, del aprovechamiento de los recursos y de la información a través de los sistemas y de los sistemas híbridos que puedan aprovecharse. Así que desde el Consejo todo nuestro apoyo y desde luego el gas seguirá siendo una energía utilizable y útil en esa propuesta de optimizar los recursos. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángela, y gracias por poner sobre la mesa la opinión del Consejo. Seguidamente vamos a dar paso a Samuel Casado, responsable del Departamento de Estudios y Legislación de AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Cuando quieras, Samuel. Muchas gracias, Pedro, y bueno, gracias a Serigas por invitarnos a participar en este webinar. Pues bueno, tanto si hablamos de eficiencia energética en la edificación como si hablamos de las grandes estrategias a nivel nacional y europeo, la bomba de calor es la tecnología imprescindible para alcanzar los objetivos que se plantean. De hecho, está presente y es protagonista en casi todas las líneas estratégicas. Aparecen en las directivas, en el Pacto Verde Europeo, a nivel nacional, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde de 2020 a 2030 se espera que el aporte de la bomba el aporte renovable de la bomba de calor se quintuplique. Y por poner otro ejemplo, en la estrategia de integración del sector energético que ha lanzado la Unión Europea, pues recientemente en agosto, habla de que para 2030 el 40% de los edificios deberán tener una tecnología eléctrica de bomba de calor como sistema de climatización. La bomba de calor tiene múltiples ventajas, pero que se pueden resumir en que prácticamente es la única tecnología que ayuda de manera simultánea al cumplimiento de los tres objetivos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, como es la reducción de las emisiones de CO2, un aprovechamiento de las energías renovables y además un aumento de la eficiencia energética. Además, es una tecnología madura, fiable y consolidada. De hecho, los fabricantes tienen una larga experiencia y extensa no solo en sistemas de climatización, sino también en el sector de la edificación. De hecho, la bomba de calor tiene una implantación internacional en todos los sectores, tanto doméstico como comercial como industrial,
y además es capaz de dar agua caliente sanitaria, refrigeración y calefacción. De hecho, en Europa, donde más éxito están teniendo es en países del norte, donde la severidad climática es mucho más exigente que la que tenemos en España. ¿Qué puede aportar esta tecnología a la hibridación de tecnologías o de soluciones? Pues desde luego encaja perfectamente con la solar térmica y con la solar fotovoltaica. Pero es que además, y vemos la versatilidad y la flexibilidad que tiene, puede aportar soluciones de hibridación con gas. Por ejemplo, por mencionar algunos, existen equipos híbridos de bomba de calor que incorporan un quemador o una pequeña caldera. También existen soluciones de hibridación que lo que hacen en instalaciones existentes, colocan o se apoyan en una bomba de calor que hace pues, que aprovecha esos rendimientos elevadísimos de la tecnología. Y por último, pues tenemos las bombas de calor que funcionan directamente a gas. A nosotros nos gusta decir que para cada aplicación existe una bomba de calor y la hibridación es una solución que no se debe descartar y desde hecho vemos que tiene futuro a corto plazo, por ejemplo, en la rehabilitación de edificios que tanto se ha mencionado en este webinar. Entonces, por concluir y dejando dos ideas fundamentales, a nivel de eficiencia energética en la edificación, consideramos que la bomba de calor es la tecnología clave y un sí rotundo a la hibridación siempre y cuando predominen aquellas tecnologías que aprovechan o que tienen un alto aprovechamiento de las energías renovables. Muchas gracias. Con esto termino. Muchas gracias a ti, Samuel. Gracias por tu intervención. A continuación, y el último ponente de la mesa, va a ser Vicente Abarca, presidente de la Asociación Solar de la Industria Térmica. Cuando quieras, Vicente. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Sedigaz la oportunidad de participar en esta jornada. Bueno, por nuestra parte lo que queremos es hablar de cuál es el impacto de la solar térmica en la descarbonización del país. Dos mensajes iniciales, decir que la solar térmica es la tecnología renovable más eficiente para la generación de agua caliente sanitaria. Y el segundo mensaje, además, es que es la tecnología con menor huella de carbono del mercado, ¿vale? A partir de aquí, tal y como ha explicado anteriormente Vicente Gallardo, respecto al tema del agua caliente sanitaria, el 20% de la energía que se consume en los hogares está dedicada precisamente para el agua caliente sanitaria. Y además, no se puede acometer una mejora de la eficiencia tal y como se podría hacer con la calefacción, como ha estado explicando anteriormente Pedro Prieto, con la mejora de los aislamientos de los edificios o sustituir ventanas, ¿vale? En el caso del agua caliente sanitaria, los usuarios se tienen que duchar y consumen el agua que consumen, ¿vale? En ese caso, el hecho de implementar la solar térmica en cualquier edificio, sea tanto existente como un nuevo edificio, va a implicar directamente un ahorro energético muy importante, ¿vale? Si hablamos de edificios existentes, es fundamental. Si podemos ahorrar de ese 20%, pues un 50 o un 60%, añadiendo o incluyendo la solar térmica en el edificio, pues va a ser un ahorro realmente importante, ¿vale? El segundo tema es el tema de la huella de carbono, ¿vale? La aplicación de la solar térmica en los edificios implica un nivel de huella de carbono muy, muy pequeño. ¿Por qué? Por varias razones. Es una tecnología local. ¿Qué quiere decir? Que las fábricas de solar térmica están muy cercanas a donde se van a instalar, los edificios. Tenemos fábricas en España, tenemos fábricas en Europa. No son tecnologías que vengan de la otra parte del mundo. Esto es muy importante y además los materiales que se componen en los paneles solares térmicos son
fácilmente reciclables, ¿vale? Estos dos aspectos son fundamentales. Bueno, destacar también, respecto a lo que se ha hablado durante toda la jornada, el tema de la hibridación. Nuestra tecnología se hibrida perfectamente con una bomba de calor, con una caldera de gas, con un calentador de gas, con un termoeléctrico, ¿vale? Con cualquier tecnología existente en la vivienda se puede hibridar sin ningún tipo de problema. En el caso de las calderas o de los calentadores que usan gas y que además están muy extendidos en la población, en los edificios, el hecho de incluir en ese edificio existente una instalación de solar térmica va a hacer pues, que se genere un ahorro muy importante, un ahorro energético muy importante. Bueno, pues nada más para acabar eso, recordar que es la mejor tecnología renovable para la generación de agua caliente sanitaria y la que menos impacto a nivel de huella de carbono tiene. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Solicitaría, ya hemos terminado lo que sería la presentación de cada uno de los ponentes de la mesa redonda, os solicitaría a todos vosotros, a todos los ponentes, que activaréis las cámaras para dar paso a las preguntas de todos los participantes. Yo he recibido, y habréis visto en el chat que es común para todos, una serie de preguntas y si os parece las leo porque las he ido anotando y si alguien tiene alguna que la pueda poner en el chat. La primera de ellas está dirigida al IDAE. En concreto es lo que nos dice en este caso el participante es que por qué parte de las ayudas que están recogidas en el PRE no están dirigidas a las calderas convencionales de gas, a su sustitución, o bien a las calderas que tienen fuentes más contaminantes, como hemos dicho y hemos mencionado, como son las calderas de gasoil y de carbón, por calderas de condensación, cuando ha quedado demostrado que esta tecnología es eficientemente y aprovecha las instalaciones ya existentes. Obviamente, en esta línea del PRE, de este plan de rehabilitación, solamente se destinan ayudas para instalaciones renovables térmicas, pues aerotermia, hidrotermia, geotermia, biomasa, solar térmica e indirectamente también solar fotovoltaica. Eso está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es decir, durante el próximo periodo es claro que se van a seguir haciendo sustituciones de este tipo, de calderas de carbón o sólido C por calderas de gas natural o de calderas de gas natural por otras de gas natural, pero entendemos que este es un proceso natural que en sí mismo no va a necesitar ayudas. De hecho, bueno, pues el tipo de calderas que ahora mismo cualquier digamos, comunidad de propietarios se va a encontrar en el mercado, pues serán prácticamente calderas de condensación, por lo tanto, entendemos que no es necesario este tipo de apoyos y que se deben dirigir pues digamos, al objetivo principal del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es la integración de renovables, y donde mayor dificultad hay ahora mismo para proceder a este proceso de sustitución. Gracias, Padre Antonio. Otra pregunta de Oliver Cutieni nos dice: buenos días, no se ha hablado de la generación combinada de energía eléctrica y calor, microcogeneración, con gas como opción eficiente de generación y el papel que puede jugar en la edificación. ¿Cuál es la opinión de los ponentes al respecto? ¿Podéis responder el que quiera? Si tiene... Bueno, yo intervengo yo en primer lugar, ya que no, nadie lo hace, además un poco por referencias a la presentación, que quizá pasó un poco inadvertida porque en el gráfico pues yo no lo he destacado y lógicamente como íbamos muy rápido no se veía, ¿no? Pero había un gráfico de generación eléctrica donde se veía, bueno, pues una comparación entre el año 2015 y el año 2030, ¿no? Y ahí la cogeneración en general, no ya solo la microcogeneración, se proponía, o el objetivo era una reducción de la generación eléctrica del 9% en 2015, que era el peso que tenía,
a un peso del 4%, es decir, que hay una tendencia, parece que va en línea con una reducción del peso que va a tener la cogeneración dentro de lo que es la generación eléctrica del sector. Gracias, Pedro. ¿Alguien quiere aportar alguna respuesta más? ¿O doy paso a otra de las preguntas para finalizar? Hay una pregunta de Julián que indica, está dirigida para Ángela. ¿Qué papel le da el gas natural en la nueva edificación? Bueno, pues lo que hemos comentado. Yo creo que todas las transiciones, todas las transformaciones, y en este sentido es una transición la que tiene que hacer el sector y la edificación, pues requieren que las medidas se implementen por fases y paulatinamente. Y en ese sentido, el gas va a tener que seguir siendo una energía que es perfectamente eficaz y perfectamente utilizable con nuevos sistemas para cumplir con los requisitos de reducción de emisiones. Entonces, yo creo que aunque la ambición sea emisiones cero en el 2050, incluso ayer en el discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, amplió todavía más la ambición europea, reduciendo todavía más el plazo, con lo cual nos mete más presión, pero creo que el gas, si es una energía que es capaz de adaptarse con otros sistemas para generar energía limpia y reducir las emisiones, pues será perfectamente utilizable, ¿no? Así que yo creo que tiene aún vida. El tema es que seamos capaces de acometer toda esa rehabilitación que está prevista de manera práctica y viable, porque a veces se nos ponen unos objetivos que son inviables y el tema es lograrlo. Y para lograrlo habrá que convivir con sistemas híbridos durante un largo periodo, lógicamente, para hacerlo posible. Desde mi punto de vista, no sé qué opina Luis, a lo mejor él seguramente tenga más información o tenga más opinión al respecto. No, comparto plenamente lo que acaba de decir Ángela, y tal vez lo que pasa es que yo creo que ese proceso progresivo y paulatino que vamos a tener que llevar hasta 2050 no hay que verlo como una situación, digamos, dramática, una cosa rara, es lo normal en todos los sectores, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el sector del automóvil también tiene que haber ese proceso de electrificación y no obstante se están, digamos, planteando medidas intermedias que lo que hacen es ir evolucionando de una forma por fases, racional y un poco teniendo en cuenta las condiciones de contorno. Yo creo que también, como ha comentado Pedro cuando ha hablado del plan y un poco a qué se le va a dar prioridad o no se le va a dar prioridad, no es que estemos pensando que no va a haber gas durante el proceso, no, lo normal es que muchas de las calderas que se cambian sigan siendo gas, es decir, porque, bueno, más eficientes, etcétera, etcétera, pero bueno, otra cosa es que no se potencie, ¿no? desde un plan determinado porque se quiera otro tema y tal, pero insisto que yo creo que es un proceso normal en el cual el objetivo base para 2030 es la eliminación de las fuentes, digamos, de gasóleo, carbón, etcétera, de forma definitiva. El gas irá cogiendo parte de eso y luego iremos trasladándolo. Entonces, bueno, y además, sobre todo, en un escenario que a mí me parece que lo más complejo para todos es que es cambiante. Es decir, hasta ahora yo creo que cogíamos las energías y tal, estaban en un lado y íbamos adaptando el entorno, ¿no? Y ahora el entorno también se nos mueve. Entonces, bueno, pues habrá que ir viendo. Yo creo que todo va evolucionando. Se ha hablado mucho aquí de hibridación, que yo creo que es un elemento fundamental, pero seguramente en los próximos años también hablaremos de innovación y de otra serie de cosas que irán, digamos, nutriendo el tema y nos irán a hacer cambiar un poco, digamos, la forma de llegar. Pero insisto, yo creo que es natural y evidentemente el gas tendrá que jugar un gran papel y lo que pasa es que tendrá también que ir adaptándose a esta nueva realidad igual que lo están haciendo el resto de sectores. Es decir, no veo más. Gracias por vuestra respuesta, Ángela. Luis. Ya falta un minuto para las 11, que es la finalización del webinar. Todas las preguntas que han quedado pendientes de trasladar se las haremos llegar a los ponentes, como ha indicado Marta al principio. Y es por ello que quiero dar ya paso para la finalización del webinario a la secretaria general de SEDIGAS, Marta Margarit. Pues muchas gracias a todos, tanto a Pedro como al resto de ponentes. La verdad que ha sido unas intervenciones súper interesantes. Ahora que estamos ya al final de las intervenciones, me gustaría insistir en la necesidad de colaboración y puesta en marcha de proyectos conjuntos, ¿no? Tanto con las empresas de edificación como las empresas del sector del gas, ¿no? Donde hoy estamos promocionando este webinar.
La eficiencia energética, como sabéis, en hogares y en empresas y todo lo que hemos dicho es hoy una necesidad para llegar a esos objetivos 2030 que, como recordaba Ángela, pues desde Europa nos están apretando todavía más para conseguirlo, con lo cual tenemos que trabajar con más ahínco, porque ya trabajamos ya hacia ese objetivo. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos y os esperamos en la próxima.